Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Vamos al tercer bloque del día de hoy en cuanto a el tema, la sentencia de amparo indirecto. Para los seguidores de Charlas de Amparo, esto es la sentencia de amparo indirecto, parte 6. Te invito, por favor, gracias a aquellos que han enviado la invitación en Facebook al perfil como José Eduardo Telles Espinosa. Te invito también, por favor, que le des me gusta a la página Facebook de Charlas de Amparo, y con eso permanentemente te van a estar llegando los mensajes sobre las actualizaciones que hacemos en casos novedosos. Por ejemplo, algunos recientes, o te comparto ahora, cambio de denominación de juzgados de distrito en el sexto circuito, ya se especializaron, es un tema interesante para ponerlo a consideración de los seguidores de Charlas de Amparo. Invitarte nuevamente a que seamos altamente productivos, para que nos digan que por qué, aparte de trabajar en el tribunal, pues hacemos estos videos, pues porque pues tenemos que trabajar todos, y porque pues nos han dado ese tipo de cursos, de que tenemos que trabajar con muchas ganas. Yo empiezo muy temprano, yo empiezo 5:30 de la mañana mi día, entonces llego a mi trabajo a las 9 de la mañana, salgo cuarto para las 4 de la tarde, pues ya hay que apurarse, ¿no? Voy como en casa, sigo trabajando, y bueno, así es como funciona, y hay que seguir estudiando. Pero bueno, vamos a ver el tema concreto, que es cómo se hace el análisis de los conceptos de violación, pero antes de en amparo indirecto. Pero antes de eso, de pensar cómo se hace el análisis de los conceptos de violación, aquí es muy importante tomar en cuenta, pues depende cuántos actos estés reclamando. En amparo directo no tenemos tanto problema, porque en amparo directo la jurisprudencia nos dio la solución en su momento y nos habló del concepto llamado mayor beneficio. Después también jurisprudencialmente este mayor beneficio vino hacia el amparo indirecto, y esto trae como consecuencia que, bueno, cuando estudias en amparo indirecto los actos, pues hay una prelación lógica acerca de cuál es el que te va a generar mayor beneficio, y estudia todo. Por ejemplo, si se surtiera una prescripción penal, pues ese lo estudias preferentemente, ese concepto. Pero pensemos en el caso sencillo. ¿Qué sucede si solamente tengo un acto? ¿Y qué sucede si respecto de ese acto se hacen valer varios conceptos de violación? Y aquí se aplica la técnica del 189 en su aplicación extensiva para el amparo indirecto. Si tengo un solo acto y en la demanda de amparo me plantean diversos tipos de conceptos de violación, pues debo de clasificar mis conceptos de violación. En los conceptos de violación, como tú sabes, hay de 3 tipos por lo menos. El concepto de violación referente a las violaciones al procedimiento. ¿Qué significa? El acto que tú estás reclamando previamente tuvo una historia, o sea, inició un procedimiento y al final se dicta una resolución. Durante el procedimiento hubo violaciones al procedimiento, que tienen trascendencia al resultado del fallo. La regla general, la técnica tradicional nos decía que estudiaras primero las violaciones al procedimiento y después estudiaras las violaciones formales y después estudiaras las violaciones de fondo. Sin embargo, con base en la nueva técnica del juicio de amparo, pues también se estudia todo con base en el mayor beneficio. ¿Qué quiere decir? Que aunque haya a lo mejor alguna violación al procedimiento, si el juzgador de amparo advierte que hay una violación de fondo de estudio preferente que le va a dar mayor beneficio, pues entra por la violación de fondo. Y entonces ahí es lo que te debo de comentar el día de hoy, que en el juicio de amparo existe la llamada técnica del mayor beneficio, en donde no forzosamente se inicia con el concepto de violación al procedimiento,
sino se puede estudiar el concepto de violación inherente al fondo del asunto. Esto desde luego se empieza a sofisticar un poquito más, donde vienen conceptos de violación vinculados con el mismo acto, conceptos de violación vinculados con inconstitucionalidad de normas. Entonces, en ese tipo de casos, el juez de amparo tiene que ir estudiando y privilegiando. Primero, si fuera procedente el amparo. Si es procedente el amparo, es procedente el estudio de la inconstitucionalidad de norma. Por regla general, si es procedente el amparo, entra, y si es de estudio preferente, por el estudio de la inconstitucionalidad de la norma general, y después entran los motivos de legalidad. ¿Por qué? Porque si resultara inconstitucional la norma, pues desde luego siempre le va a generar un mayor beneficio, la regla general. Aquí me toca una vez al año dar una clase que se llama Técnica para el dictado de una sentencia de amparo directo, y ahí es en donde se realiza este tema relacionado con lo que el magistrado Marroquín Saleta, en un libro muy bonito que tiene, que se llama Técnica para el dictado de una sentencia de amparo directo, nos habla del sentido común, y al hablar del sentido común nos dice que pues entonces el juez de amparo debe de ser muy lógico en qué es lo que le están planteando. Tendrá que hacer el análisis de saber, bueno, qué es lo que me están planteando, qué es lo que quiere el quejoso, qué es o a dónde aspira a llegar el quejoso para poder tener la mayor posibilidad de defensa. Si la mayor posibilidad de defensa se da con el concepto de violación inherente a la violación al procedimiento, no significa que tenga razón, ¿eh? Acuérdate, cuando haces el estudio de los conceptos de violación es, si llegara a resultar fundado, tendría mayor beneficio. A lo mejor no es fundado, pero pues lo estudiaste primero. Entonces se ocupa esta técnica del llamado mayor beneficio. Y con base en la técnica del estudio de mayor beneficio, trae como consecuencia que se haga el análisis del concepto de violación al procedimiento. Ejemplo, si alguna prueba, si es indispensable, por ejemplo, tener por demostrado alguno de los elementos de la acción, y esto depende de la demostración de una prueba, y en ese procedimiento incidental la prueba no fue desahogada porque fue desechada, y si se admite esa prueba sí se va a tener por demostrado y esto va a tener mayor trascendencia, pues eso trae como consecuencia entonces que se le dé preferencia al estudio del concepto de violación al procedimiento. Después de esto, por regla general, se estudiaba el vicio formal, el vicio de forma, pero esta técnica del vicio de forma ya fue superada parcialmente. ¿Por qué? Porque en el 189 en amparo directo, pero también en relación con 124, último párrafo, en amparo administrativo nos dice, por ejemplo, cuando no se complementa la fundamentación y motivación en amparo administrativo, trae como consecuencia que se declare como si existiera un vicio de fondo que impida su reiteración. Entonces ahí va relacionado el que también se aplica el mayor beneficio en la materia administrativa. Vamos a dejarlo un ladito, estos actos materialmente administrativos, ya tengo un video donde desarrollé esos temas. Pero vamos nuevamente, cuando estás en amparo indirecto, la regla general, vas estudiando los actos reclamados, si todos son existentes y todo el juicio es procedente con una prelación lógica. Por regla general estudias aquel que de resultar fundado le generaría mayor beneficio al gobernado. La técnica tradicional nos decía que estudiaras el más antiguo. Ya con la nueva técnica de la ley de amparo, pues entonces, y jurisprudencialmente, puedes estudiar aquel que genera un mayor beneficio. De ser así, y si genera un mayor beneficio, empiezas por el acto que se considera previo cuando son varios actos. Pero estamos poniendo el ejemplo solamente de un acto. Es solamente un acto el que estás reclamando y estás planteando violaciones al procedimiento, violaciones de forma, violaciones de fondo. ¿Cuál estudias primero? La técnica tradicional te decía que estudiaras en ese orden. La nueva técnica nos dice que no, que estudies el que te genere mayor beneficio al gobernado, al quejoso.
Desde ese punto de vista, el juzgador de amparo tiene que hacer una clasificación con base en la cual quede de manifiesto si se genera un mayor beneficio al estudiar el fondo. ¿Por qué? Porque el gobernado ya no quiere amparo para efectos, ya no quiere para que se le subsane por la autoridad, sino quiere que de una vez le diga el juez de amparo si tiene razón o no tiene razón. Esa es la técnica del mayor beneficio, esa es la técnica que se estudia en lo que se trata de los amparos indirectos. Entonces, acuérdate, competencia, existencia de acto, si no existe el acto, sobreseo por inexistencia. Si sí existe, me quedo con este acto. Ahora bien, respecto de este acto, ¿el juicio de amparo es procedente? Si es procedente, le sigo a conceptos de violación. Si no es procedente, entonces sobreseo por improcedencia. Y entonces voy dejando esos actos. Y al final, si me quedó 1, 2 o 3 o 4 actos, voy a ir estudiando estos actos. Esto lo vamos a ir desarrollando en los siguientes videos, en donde aquí me voy a limitar a decirte nada más. Tienes un solo acto, planteas conceptos de violación, desde luego debes de plantear los conceptos de violación al procedimiento. En amparo indirecto no es obligatoria la técnica porque así no lo estableció la Constitución. En amparo directo te puedo establecer que sí, dice que desde la primera demanda debes de plantear todos los conceptos de violación inherentes a violaciones al procedimiento. Apréndete la técnica y aplícala también en amparo indirecto. Y entonces el secretario proyectista lo que hace es empezar a examinar si de estos conceptos de violación cuál es el que puede generarle un mayor beneficio. Además atendiendo una prelación lógica. Ejemplo, si fuera un procedimiento administrativo que al final termina con una resolución que está sancionando al quejoso y que fuera amparo indirecto lo que estés planteando y le están poniendo además de decir que es responsable, le ponen una multa accesoria, pues no vas a empezar por la multa accesoria. Tendrías que entrar primero determinando si no está prescrita esa acción sancionatoria, que sería desde luego lo preferente en un procedimiento de responsabilidad. Después tendrías que ver si efectivamente no hay alguna violación en ese procedimiento que lo haya dejado sin defensa, si sí está debidamente actualizados los supuestos de responsabilidad administrativa, si estás en presencia de algún caso. Muy interesante, la Corte acaba de resolver hace poco por jurisprudencia vinculada con el tema de reincidencia en procedimientos sancionatorios, que no se siga ¿cómo se llama? El derecho del autor, sino el derecho del acto, o sea, que no sanciones a la persona según la comisión de la conducta, sino que se sancione el acto en sí, y entonces ya se hace mención ahí a temas de la reincidencia, y ya hasta el final, oye, resulta que sí es responsable, resulta que sí está todavía debidamente demostrado, pues ver todavía el tema inherente a la multa. Pero eso lo vamos a seguir viendo en los siguientes videos. Mientras, pues vamos a concluir este video con algo con lo que suelo decirte en todos y cada uno de los videos que he hecho. Lo más importante es, a ver, eres estudioso del derecho. Puedes ser abogado, puedes ser contador, administrador, ingeniero industrial, o hay algunos seguidores que no son abogados y que me encanta que están siguiendo charlas de amparo. Pues eres un gobernado y tienes derecho a conocer el amparo. 2. Hay que estudiar con profundidad el juicio de amparo porque en principio, pues aunque no es la regla general, pero se sigue estudiando de estricto derecho, sobre todo en las materias mercantil, administrativa y patronal. Entonces, fiscal, desde luego, hay que seguirlo con mucho cuidado. 3. Te invito a que sigas estudiando, por favor, permanentemente la jurisprudencia. En la jurisprudencia, más de una ocasión, vas a encontrar ahí la respuesta a muchos de los planteamientos que están relacionados con tus conceptos de violación o lo que quieras tú plantear. En ese tipo de planteamientos es indispensable que sepas si la respuesta ya está dada en la jurisprudencia. Para eso te invito a que te mantengas permanentemente actualizado. Lee jurisprudencia, por favor.
De repente, pues, insisto, ¿por qué nos da tiempo a hacer más cosas? Porque pues, todo el tiempo hay que estarse preparando. De eso depende nuestro futuro, de esto depende que cada día seamos mejores especialistas en amparo. En lo que yo te pueda servir, esta actividad es honorífica. Próximamente nos vemos en Guajuapan de León, por allá iremos a algunos otros lugares y a todos aquellos lugares donde en fines de semana preferentemente nos inviten de manera honorífica pues, para transmitir el conocimiento del amparo. Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Teiza Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.